Ok, le decía que uno de los es el octanaje del combustible. ¿Okay? El octanaje eh, es un factor que determina la relación. Si el octanaje es bajo, entonces la relación de compresión también debe ser baja. Si el octanaje es alto, entonces la relación de compresión puede ser mayor. ¿Ok? Es preferible de que el motor tenga una alta relación de compresión, pero esa relación de compresión va a depender siempre del octanaje. Cuando los motores ustedes estén haciendo mantenimiento y vamos a suponer de que ustedes necesitan recargar combustible, entonces el combustible tiene que tener un octanaje que sea el especificado por el manual. No se vaya a echar un combustible que tiene un octanaje menor y lo que va a producir es una detonación. ¿No? ¿Por qué? Porque el combustible que se especifica en el manual está en función de la relación de compresión. Es decir, cuando el pistón sube desde el punto muerto inferior hacia el punto muerto superior, la presión se incrementa y esa presión puede sobrepasar el punto de ignición del combustible cuando tiene un bajo octanaje. Entonces el octanaje es 1. 2 es la presión de descarga de un turbocompresor, por ejemplo. Los motores llevan turbocompresores y ese turbocompresor tiene una presión máxima de descarga de tal manera de que cuando ingresa a la cámara existe una mayor masa y esa mayor masa origina una mayor presión. Esa presión está limitada, factor delimitante con presión. Y otro, obviamente, la estructura o el diseño del mismo cilindro. Entonces se hacen chequeos de compresión en los procesos de inspección de 100 horas, se hacen chequeos de compresión. Muy bien, el día de ayer estábamos viendo el trabajo. El trabajo es igual a presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial entre 1 menos gamma, donde gamma es la constante adiabática. En la compresión, gamma vale 1.4 y en la expansión, gamma vale 1,32. ¿Ok? 1,32. Muy bien. A ver, ¿y qué es lo que tenemos que hacer para poder calcular el trabajo? Para poder calcular el trabajo, lo que se hace es, para que se pueda entender, se calcula el área debajo de la curva. Si voy a calcular el trabajo de compresión, entonces se calcula el área debajo de la curva de compresión, esta área, ¿no? Y esta área, para calcularla, es igual a la presión final por el volumen final menos la presión inicial por el volumen inicial entre 1 menos gamma. De esa manera se calcula esta área para una curva adiabática. Seguidamente, lo que hacemos es calcular el área, ya no de la compresión, ahora vamos a calcular de la expansión. Se calcula el área de la expansión. Cuando ustedes aplican la fórmula que les he dado, esa fórmula calcula el área de este proceso de expansión. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿para qué hemos calculado estas áreas debajo de la curva de compresión y debajo de la curva de calcular el trabajo neto? ¿Y qué es el trabajo neto? No es nada más que la diferencia de esas áreas, o sea, el área de expansión
menos el área de compresión. ¿Qué me quedaría? Me quedaría el área neta. Y a esta área neta se le llama trabajo neto. ¿Ok? Muy bien. Ya entendiendo qué es lo que se está calculando con las ecuaciones de trabajo, de compresión y de expansión, ahora sí puedo entender por qué la presión media efectiva o qué es la presión media efectiva. Teniendo el área o el trabajo neto, puedo calcular ahora la presión media efectiva. ¿Y qué será la presión media efectiva? La presión media efectiva será esta área, ahora lo voy a aplanar desde este punto 1 hasta el punto 7. Lo voy a aplanar de tal manera que va a quedar un rectángulo perfectamente plano. Si toda esta área entra, digamos, si esto fuese líquido y acá hay una poza, bueno, y se derrama todo dentro de la poza de 1 hasta 7, va a alcanzar una altura. Pues bien, esa altura a la que alcanza se le llama presión media efectiva. Presión media efectiva. Este viene a ser el área, toda esa área que estaba dentro, encerrado dentro de esas dos curvas, ahora si lo aplano, forma esta área. Y la altura viene a ser la presión media efectiva. ¿Ok? Muy bien. ¿Para qué me sirve hallar la presión media efectiva? Una vez que tengo la presión media efectiva, puedo calcular la potencia. ¿Qué potencia? Potencia indicada. ¿Qué es la potencia indicada? La potencia indicada es la potencia que se desarrolla en los cilindros del motor. O sea, es la potencia que da los cilindros del motor. ¿A quién? Al eje de la hélice. Esa es la potencia indicada. Vuelvo a repetir que la potencia indicada es la potencia que se desarrolla en los cilindros del motor que son entregadas a la hélice, ¿no? Finalmente, esa potencia, ¿a quién se le entrega? A la hélice, ¿no? Al eje de la hélice. Muy bien. Esta fórmula es fácil porque nos vamos a acordar de un matemático o físico llamado Max Planck. Entonces, el indicate horsepower es igual a Planck entre 396.000. Planck entre 396.000. Y aquí está la presión media efectiva, P, que es lo que necesitaba para poder calcular la potencia. ¿Por qué? Porque ya tengo como dato el recorrido del pistón. L es el recorrido del pistón del punto muerto inferior hacia el punto muerto superior. Todo ese es el recorrido del pistón, la longitud L. A, el área del cilindro. Y el diámetro es un dato que me permite calcular el área del cilindro. N. N son las revoluciones del motor dividido entre 2. ¿Por qué dividido entre 2? Porque la potencia se da solamente en una vuelta. El ciclo tiene 2 vueltas, ¿no? 2 vueltas. Entonces, agarramos solamente una, la de potencia, por lo tanto, dividimos las revoluciones del motor, lo dividimos entre 2. N son las revoluciones entre 2. Y K, el número de cilindros. ¿Ok? Muy bien. Este número, 396.000, sale... sí, caballero, dígame. A ver, Disculpe, profe. Joseph. Sí, ahí tengo una duda.
Ahí usted en la pantalla está diciendo 39.000 o 396.000 y en el manual decía 33.000, plan sobre Ya. 33.000. Sí, yo prefiero colocarlo 396.000 para que ustedes no se equivoquen. ¿Por qué? Porque no se olviden que tenemos que trabajar siempre en un solo sistema de unidades, ¿ok? ¿Y por qué sale ese valor de 33.000? Si tú multiplicas ese 33.000 por 12, te va a salir esto, porque la longitud, el stroke, la carrera del pistón, en los manuales está en el dato de usan de unidades pulgadas, ¿ok? Vean acá pulgadas. Sin embargo, la fórmula que tú tienes, si puedes revisarlo, no es pulgadas, sino pies, ¿ok? Entonces, en el data play del motor no vas a encontrar la carrera en pies. El pies es una unidad grande respecto a pulgadas. Entonces, para usar pulgadas se coloca esto. ¿Por qué? Porque un pie tiene 12 pulgadas. Entonces, si tú multiplicas los 33.000 por 12, te va a salir 396.000. Y ahora sí, puedes usar todos los datos conforme a lo que está en el data play. El data play te va a dar la carrera, el stroke, en pulgadas, no te lo da en pie, al menos que quieras hacer una conversión de unidades, ¿no? Y el data play que está en pulgadas lo pases a pie, el stroke, y recién ese dato lo lleves en este punto. No, no es mucha confusión. Ya ha habido un montón de confusión con varios alumnos y por eso es que le doy esta fórmula. ¿Sí? ¿Alguna Ok, otra ok. pregunta? Perfecto, profe. Sí, muy bien. Sí, por eso le explicaba de dónde sale este 396.000. ¿Por qué? Esta es una constante porque si nosotros usamos presión, está en libras por pulgada cuadrada. La longitud está en libras, el área está en pulgadas al cuadrado, ¿no? Y estos son adimensionados. En pocas palabras, si desarrollo esta ecuación con estas unidades, la potencia me debería dar en libras por pulgada sobre segundo. No obstante, la potencia en el motor nosotros lo damos en horsepower. Por eso un HP es 6.600 libras por pulgada sobre segundo. Sin embargo, como usamos revoluciones por minuto, si multiplicamos esto por 60, nos da este valor. ¿Ok? Un HP es 396.000 libras pulgada por minuto. Se coloca este valor acá para que el resultado me lo dé en HP. ¿Ok? Muy bien, pero acá hay algo más interesante todavía que quiero que vean. Algo mucho más interesante. Voy a dejar de compartir mi pantalla. O bueno, acá nomás. Vean. L por A, ¿qué es? La cilindrada. La cilindrada V, la cilindrada o desplazamiento es igual al área por el stroke. Es decir, el área del cilindro por el stroke. Tengo la cilindrada. Y si esta cilindrada lo multiplico por K, tengo, ¿qué cosa? La cilindrada total. ¿Ok? La cilindrada total. En los problemas, a ver, un momentito, voy a dejar de, a ver, para que se vea. En pocas palabras, esta fórmula se vería modificada de esta manera. Indicate horsepower es igual, es igual a la presión media efectiva, pero le decía que el stroke por el área, por el K, ¿quién es? La cilindrada total, ¿no?
y la cilindrada total ya es un ya es un dato, ST, y acá por N, simplemente N, ¿no? Entre 396.000. Ya está. Vean, esta fórmula es importante porque les va a permitir a ustedes desarrollar los problemas que se encuentran los problemas que están en las preguntas del Power Plan, los problemas que están en las preguntas del Power Plan, los va a poder resolver mucho más fácil todavía, porque la cilindrada total es un dato del motor. Los motores siempre les dan la cilindrada, ¿ok? Por ejemplo, un IO 360. Ese número 360, ¿qué cosa es? La cilindrada total del motor. Entonces, de frente puedo colocar ese dato acá sin ni siquiera ver su data play, L, A o K. De frente ese dato lo puedo colocar acá. Entonces, por ejemplo, otro motor, O300. Ese 300 es la cilindrada total. En los motores antiguos, por ejemplo, R1830. Ese 1830, o sea, 1830, es el volumen total o la cilindrada total. Entonces, fácilmente podemos reemplazar. Me da en las preguntas del examen de la DGAC, me da la cilindrada. Entonces, puedo calcular la potencia. Bueno, generalmente la potencia también me lo dan. Lo que me van a pedir calcular es, uno, la presión media o las revoluciones en los exámenes de la DGAC. Creo que esta fórmula es más importante para ustedes inclusive, ¿ya? A ver, vamos a continuar entonces. ¿Alguna pregunta, caballeros? Muy Profe, bien. Entonces, dígame, caballero. cualquiera de las dos fórmulas Sí. podemos usar o lo que nos está recomendando más. Miren, siempre depende al dato que les dan, pero yo les recomiendo esta de acá porque con esto son datos que ya están en el motor. Sin ni siquiera está en el database, pero el nombre del motor me dice, como por ejemplo, un motor AEIO 360. ¿Qué quiere decir? Que 360 es acá, es la cilindrada total. Entonces, de hecho, el A y el K ya está todo acá. Entonces, esta es una fórmula que es mucho más, más práctica. No obstante, les tengo que dar esta también porque es lo que se le tiene que enseñar de acuerdo al programa que está según los manuales de la DGAC, ¿no? Con esta formulita, ustedes pueden calcular los problemas que vienen respecto a potencia, los problemas que vienen en las preguntas de la DGAC. Continuamos, nos quedan 10 minutos. Rápidamente, la potencia al freno es la potencia útil en el eje de la hélice. La potencia indicada es la potencia que se desarrolla en los cilindros, ¿no? En los cilindros. No obstante, la potencia efectiva en el eje es la potencia al freno. A eso se llama potencia al freno, más conocido como brake horsepower, ¿no? El brake horsepower o potencia al freno que se entrega a la hélice, ¿no? O que aplica la hélice. Gracias.
o que aplica la hélice, el eje de la hélice hacia la pala. ¿Ok? Esta fórmula en sí no es muy usado, salvo en este caso que estemos igual en el banco de pruebas. Acá tenemos un famoso freno, una adaptación del freno de Froning, ¿no? El freno de Froning, lo que consiste es, o en qué consiste esta potencia del freno para que tengan idea. Imagínense que esta parte sea el eje de la hélice, el eje de la hélice, ¿sí? En este caso, estas estrellas, las estrellas del eje de la hélice. Y ese eje de la hélice tiene digamos, un recubrimiento y forma todo un conjunto. Ahora este conjunto va a girar dentro de una zapata. Lo voy a presionar y cuando él gira, cuando el motor está trabajando y él gira, al estar presionado, va a tratar de mover todo este brazo de palanca. Lo va a tratar de mover en dirección, por lo tanto debe ir hacia abajo y va a marcar ¿qué cosa? La fuerza con la que él presiona. Esta fuerza es una función de las revoluciones y sobre todo de este brazo de palanca. ¿Ok? Entonces, esto me lo va a dar un indicador, ¿no? El indicador, la fuerza y todos los demás parámetros, ustedes solamente van a trabajar con la fuerza y las revoluciones. Todos estos parámetros se van a convertir en una constante. El 2pi, L y este 396.000, todo va a ser una constante y voy a poder tener el brake horsepower, ¿ok? El brake horsepower. En el examen no voy a preguntar esto, ¿sí? Más o menos, pero sí quiero que sepan qué es el brake horsepower, ¿ok? A ver. Acá hay unas curvas. Acá dice brake horsepower, ¿ya? Brake horsepower. No obstante, vamos a usar la fórmula. Estas curvas de acá que ven obedecen a esta fórmula de acá, de indicate horsepower. Si es que no existiese pérdidas debido a la fricción, entonces el indicate horsepower vendría a ser todo el horsepower, el brake horsepower. O sea, la potencia indicada sería igual a la potencia del freno si es que tendría una eficiencia del 100%. Eso no pasa. Pero bueno, lo cierto es que esta misma ecuación sirve acá, sirve para resolver estos problemas, ¿no? Por ejemplo, si me dicen un motor que tiene, por ejemplo, 1500 caballos de fuerza, ¿no? 1500 caballos de fuerza. Y su, su desplazamiento, es decir, su cilindrada total, es de 2000, ¿ok? Entonces yo bajo de acá hasta 2000 pulgadas cúbicas. Y de 2000 pulgadas cúbicas, me dice, voy a ir hasta las revoluciones. Supongamos que es 2200 revoluciones. Sigo, llegué hasta 2200 acá. La pregunta es, ¿cuál es la presión media efectiva? Entonces bajaré, y diré que la presión media efectiva es de 225. ¿Qué cosa? 225 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces, esta es una forma de resolver el problema mediante diagrama,
mediante diagrama. Si no tengo el diagrama, entonces uso la fórmula que les he dado, la fórmula simplificada, que la potencia es igual a la presión media efectiva por la cilindrada total, por por N, N es las revoluciones entre 2 y dividido todo entre 396.000. Entonces, vuelvo a repetir. A ver, supongamos que tengo un motor cuya potencia es de 2.000 caballos de fuerza y su cilindrada es de 2.800. Ok, cilindrada total. Y el motor tiene una revoluciones de 2.800. Acá está 2.800. Pregunta, ¿cuál será la presión media efectiva de ese motor? Será 205 PSI. Entonces, de esa manera se usa este diagrama. A ver, tenemos un par de minutos, caballeros. Preguntas. Profesor, Preguntas, caballeros. Sí, sí, caballero. Dígame. ¿podría repetir lo último, lo de brake horsepower, por favor, que no lo entendí muy bien? Ya, muy bien. El brake horsepower o la potencia al freno es la potencia efectiva en el eje de la hélice. El eje de la hélice, ¿ok? La potencia efectiva en el eje de la hélice. Entonces, esa es la potencia al freno. ¿Y qué vendría a ser la potencia indicada? La potencia indicada es aquella potencia que se desarrolla en el cilindro. Si no hubiera pérdidas, la potencia que se desarrolla en los cilindros sería igual a la potencia que se entrega a la hélice, al eje de la hélice, pero no es así, ¿no? Por eso hay un tema que se llama eficiencia, ¿ok? Muy bien, ya estamos a punto de terminar. Cualquier duda o consulta lo hacen iniciando el siguiente bloque, caballeros. Entonces nos estamos viendo.